Hola, hola. Voy a estar de esta manera para ver cuántos se juntan. ¿Cuántos me están escuchando ahora sí? Aleluya, Padre Dios. Estoy dejándoles entrar en mi casa, hermanos. ¿Cuántos me están escuchando? Bueno, ahora sí porque estoy con mi teléfono celular y es la primera vez que estoy haciendo esto. Así que les cuento. Les cuento que estamos en vivo. Estoy grabando en mi teléfono, pero van a tener que tener paciencia porque estoy solo. Aunque no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. Espérense un momento, hermanos, que quiero entrar a... Miren lo que estoy haciendo. Quiero entrar... Bueno, parece que el hermano Felipe está en vivo. Ahora sí. ¿Cómo se escucha mi voz? Hola, hola. Se escucha muy bien. Bueno, hermanos, esto es lo que ustedes ven cuando yo estoy sentado aquí, fíjense. Rocco. Quiero desaparecer los comentarios de mi teléfono, que no sé cómo se hace. Bueno, ahí está mejor. Gloria a Dios. Les confieso que es un poco incómodo, pero creo que todo tiene un propósito, me parece.
Estoy todo bronceado porque ayer tuvimos un bonito tiempo con mi familia. Eh, para los que quieran escandalizarse, pues estábamos juntos porque mi nieto Lucas cumple 4 años y para aquellos que tienen la doctrina esa media fariseica, testigos de Jehová, por ejemplo, que no celebran los cumpleaños porque según ellos pues Herodes le cortó la cabeza a Juan Bautista y se supone que los cristianos no celebran. Estoy viendo aquí sus comentarios. Vamos a hacer yo no pensaba hacer este comentario, pero vamos a destruir ese argumento con la verdad de la palabra de Dios. Ejemplo, en todas las escrituras, en el libro de los reyes, en las crónicas, se tiene registrado claramente: en el año tal nació el rey tal, empezó a reinar en tal año, y era de tantos años cuando empezó a reinar. La palabra de Dios dice: el Señor Jesús era de 30 años cuando empezó su ministerio. Cuando era el Señor, cuando llegó a la edad de 12 años, ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, ¿qué tanto las escrituras citan el día de nacimiento? Es más, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es bien específico, con tiempo histórico, reyes de la época, emperadores y gobernadores específicos. 6 meses después del embarazo, un día exacto, y etcétera. Pero no quería hablar de eso. Quería escuchar a los que me están viendo, a ver si puedo verlos mejor, leyendo sus comentarios y teniendo el teléfono allí. Bueno, no le hemos dado lugar al enemigo, hermanos. Estoy con otro setup totalmente diferente. Y es nuevo para mí esto porque no sé ni cómo quitar los comentarios del hide old message. Ok. Entonces, ahora sí, yo creo que estamos mejor. ¿Cómo se escucha? No se escucha, me dicen. Wow. ¿Cómo está el volumen, por favor? Se escucha bien. Bueno, no me asusten, por favor. Bueno, esto ya no sirve. Esto ya no se está usando porque se está usando solamente estaba diciéndoles, hermanos, que ¿cuántos saben que va a haber un encuentro, si se puede decir, una reunión? Hay algunos que escuché que no les gusta la palabra encuentro porque se quedaron traumatizados con esa palabra, porque
la usaban para el G12, el encuentro, los G12. Y ha sido difícil para mí pulir mi lenguaje, pulir las palabras, porque siempre uno ofende, porque el entendimiento y el nivel de conocimiento de las personas son variados. Yo me acuerdo que hace muchos años, en unas iglesias bien humildes allá en el Perú, pues la Reina Valera y la Biblia es la palabra de Dios, y uno dice así sea. Pero para algunos hasta los títulos también eran inspirados. Y hermanitos humildes que prácticamente campesinos que no sabían leer ni escribir, pero que por ahí estaban aprendiendo. ¿Cómo les ibas a decir que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego? Era ponerles tropiezo. Así que cuando alguna vez fui en un viaje misionero a la Sierra del Perú, me tuvieron que traducir al quechua. Y entre tantas cosas yo decía, Dios mío, ¿cómo les hablo? Porque su entendimiento y su conocimiento de las Escrituras es prácticamente 0.1. Y se me ocurrió enseñarles con la parábola de la semilla que caía en los diferentes terrenos, y es algo que se podían relacionar ellos mismos porque eran campesinos que vivían del campo y del ganado y todo eso. Así que el Señor me inspiró para enseñar acerca del reino de los cielos, que es como una semilla que crece. Y me acuerdo que después que enseñé y prediqué, oré para sanidad y milagros, y esa fue la primera vez que me pasó. Hice un llamado y yo hablaba y predicaba en castellano, en español, y el que me traducía en quechua. Y entonces oré, reprendí, eché fuera y oré por milagros y todo, y había una congregación que me miraba con sus ojos atentos en silencio. Estamos hablando más o menos de hace yo diría 30 años atrás más o menos. Cuando les dije, bueno, levanten la mano los que han sido sanados. ¿Quién ha sido sanado? Porque oramos por todo tipo de sanidades. Y como era una traducción, estaban traduciendo, pues pasaron varios segundos y nadie levantaba la mano. Y todos me miraban. Y el hermano que estaba traduciendo el quechua, pues ya había terminado la traducción. Yo me quedé mirándolos a ellos y ellos me miraban. Habrían como 100 personas. Y de repente alguien levantó la mano. Y después otra campesina levantó la mano también. Y de repente empezó a levantar la mano. Y yo, Dios mío, dije yo, ¿y por qué no levantaba la mano pues más antes? Porque yo estaba bien preocupado. Esa fue la primera vez que vi, por la fe en su nombre y por la fe en su palabra, la manifestación de sanidades y milagros. Había gente que tenía tumores y se les desaparecieron. Había gente que tenía enfermedad en el corazón, me acuerdo. Y Dios dio corazones nuevos. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo ni me acuerdo por qué estaba diciendo esto.
gracias, Señor. Estaba diciendo que vamos a tener una reunión en California y hablé con mi hermano Abraham Rico, porque ya me han escrito unos hermanos pidiéndome la información de ese día que va a ser exactamente 29, sábado 29 de mayo. Y el teléfono, le pedí permiso al hermano Abraham Rico, pero quiero que sepan que no está él solo, están otros hermanos colaborando, pero él es el encargado. Entonces, él me dijo que sí, que podía dar sus números para aquellos que están preguntando en dónde va a ser, cómo va a ser y toda la historia. Entonces voy a dejar el teléfono del hermano Abraham Rico. Voy a escribirlo aquí. Abraham Rico. Y su teléfono es 562-641-6794. 562-641-6794. Y vamos a poner ahí California, 29 de mayo. Y vamos a ponerle un pin para que se quede permanente allí por un momento. ¿Cuántos lo tienen ya? Ahí están los hermanos, entonces pueden apuntar el teléfono del hermano Abraham. Y pues ese es el sentir que tuve hoy día para salir hoy en vivo. Y aunque el enemigo nos estorbó, pues ahora están viendo el rostro y pueden escucharme bien. Estoy solo, Daisy tuvo que salir. Mi hijo Daniel, ustedes saben, ya se independizó, está viviendo en su departamento un poco, diría unos 30, 40 minutos de aquí. También estamos trabajando para un día en Puerto Rico. Un día en que los hermanos que están en Puerto Rico también van a poder tener la oportunidad de reunirse y estar juntos. No sé cuántos están allí escuchando que son de Puerto Rico. A ver si me dicen ahí, hermanos, ¿cuántos son de Puerto Rico ahí? ¿Cuántos son de Puerto Rico? Gloria a Dios. Saludos, hermanos y hermanas que nos están saludando. Verónica, Andrea, Guerrero, Flor, Pachas. ¿Quién más? España.
Alicia. Augusto, bendiciones. Gerrel, tú eres de Chile. Bendiciones, Enoch. Bendiciones, Johan, Beatriz, Liz Arazo, bendiciones. Gracias por los saludos. Recibo la bendición, hermano Juan. Bendiciones, Yadira. Gracias, Cristian. Cristian, gracias. Querida Alejandra, bendiciones. México, pero está en Houston. Pues aprovecha que vamos a ir a California. Está cerca de... Básicamente eso es lo que quise hacer hoy. Quise juntarme un rato con ustedes para adorar al Señor y para poner este aviso de en honor a la verdad en California. Con el hermano Abraham Rico. Ahí está mayo, los que desean bautizarse va a ser mayo 29. Entonces vamos a estar allí personalmente en California, mayo 29, comunicarse con el hermano Abraham Rico, su esposa Dina Rico. Está el teléfono. Todas esas preguntas, por ejemplo, Amelia Hernández, ¿en qué parte de California? Exactamente no lo sé, hermana, pero ahí el hermano Abraham Rico. Si puede poner ahí en qué parte de California, puede poner, por favor. O hermana Dina, si puedes poner el lugar o la ciudad o el pueblo en California, ¿cuál es? Dice Los Ángeles. La verdad que no sé, hermana Dina. Va a ser en Los Ángeles, parece. Nosotros vamos a llegar a Los Ángeles. ¿Dónde va a ser exactamente? No lo sabemos. Comuníquese con el hermano Abraham. Y entonces, de esa manera. Y vamos a mí me inspiraron los hermanos de Argentina, que desde que empezó la pandemia no han dejado de salir afuera. Y ya los llevaron a la comisaría 3 veces. Y ya están acostumbrados a que los arresten, pero ellos dicen que la palabra no está presa. Y es verdad, la palabra de Dios no está presa. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Como dije ayer,
cuando la ley de la tierra decía que tenían que postrarse ante una estatua o la pena de muerte, pues hubieron varones que no doblaron sus rodillas al diablo y no respetaron las órdenes del gobierno actual. Para aquellos religiosos que ya están comunicando a sus congregaciones, los cobardes, pastores cobardes, no todos, pero los que son cobardes, ya les están preparando a sus, qué sé yo, a sus miembros de su asociación religiosa o su club cristiano, que no se preocupen, que todo va a estar bien y que si hay que marcarse, se marcan, y que si se tienen que poner un chip, se ponen, y que no se preocupen, que todo va a estar bien. Y que si el gobierno dice que hay que pues, reunirse en sus casas, si no pueden reunirse en las iglesias, hay que obedecer, porque la Biblia dice, obedeced a las autoridades. A ver, ¿quién me dice, hermanos, dónde está ese bendito pasaje donde dice someteos pues a las autoridades, porque las que han sido puestas, dice, han sido puestas por Dios? A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso, hermanos? Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, no sé si se dan cuenta el contexto de las escrituras cuando dice la palabra sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando vemos un poco más el contexto, vemos que el capítulo anterior, el 12, está hablando, y la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas, mejor dicho, le pusieron un título, pues en su criterio ellos estimaron conveniente ponerle un título al capítulo 12. Y en el criterio de estas personas le pusieron deberes cristianos. Entonces, todo el capítulo 12 habla de los deberes cristianos que tienen que ver exactamente con la conducta, la manera de vivir, de reaccionar de un hijo de Dios. Y ahí está todo eso. O sea, allí pueden leer absolutamente todo lo que más o menos abarca, ¿no? O sea, el amor sin fingimiento, ámense como amor fraternal, en cuanto a honra, prefíranse los unos a los otros, sean diligentes, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sean gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, en otras palabras, me parece que ahora sí, nuevamente.
Estamos de nuevo allí. Estábamos hablando del capítulo 12, donde vamos a destruir ese argumento, esa altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de que hay que someterse a las autoridades, ¿no? A las leyes de los países. Sí, póngase la marca eh, de la bestia, donde pues, no van a poder comprar ni vender si no la tienen. Y yo escuché hace unos años al mismísimo John MacArthur. Yo lo escuché, no me contaron, yo lo escuché. Y desde allí dije yo, Señor, bendito Dios, dame discernimiento para ver a quién estoy escuchando y quién está delante de mí, porque ciertamente Satanás se disfraza como ángel de luz, pues sus ministros también se disfrazan como ángel de luz, o sea, dicen 90 verdades preciosas y lindas, pero la que ellos quieren decir para matar eternamente las almas, la esconden allí. Y a partir de ese momento me puse más sensitivo a aquellos grandes pastores reconocidos con grandes iglesias, porque yo lo escuché decir a su congregación de que no se preocupen si tienen que ser marcados. Y hablando del tema de la marca de la bestia. Entonces, estaba hablando de estos hermanos de Argentina que me inspiraron, que desde que empezó esta pandemia, ellos salieron a predicar. Entonces, los cobardes e incrédulos dicen y citan esta escritura y la quitan fuera de contexto. Y repito, vamos a leer todo el capítulo anterior de este pasaje del capítulo 13:1. Pues vamos a leer todo el, mejor dicho, no leerlo, pero ¿en qué consta el contexto del capítulo anterior? Consta en la conducta, en el testimonio que un hijo de Dios, una hija de Dios debe tener, en las reacciones, en su forma de hablar, de comportarse, de tratar a la gente, en su hospitalidad, en su vida de oración, en su vida espiritual, cómo tratar a la gente, a los enemigos, cómo ser unánimes, etcétera, etcétera. Cómo ser diligentes, o sea, en otras palabras, la conducta de un hijo de Dios. Y viene allí el famoso capítulo 13, donde dice, sométanse a las autoridades. En otras palabras, obedezcan todas las leyes. O sea, las leyes que ahora son draconianas, sométanse, ¿no? Si no hay que salir, no salgan. Si hay que ponerse bozales, pónganselo, porque eso es lo que dice la ley. Si ya no se pueden reunirse a adorar a Dios en los edificios, en los llamados templos o llamadas iglesias, pues hay que cumplir porque la palabra de Dios dice hay que someterse a las autoridades. Y entonces, pero entonces, ¿dónde está el pasaje donde un poquito más atrás, en el libro de los Hechos, los apóstoles cuando fueron encarcelados, dijo que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? A ver, ¿dónde está ese bendito pasaje, Señor? Si alguien me ayuda, por favor, ¿dónde está ese pasaje? Ok. Capítulo 5, verso 28. Le dijeron, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya había mencionado el otro pasaje del decreto del rey Nabucodonosor, el que era el emperador de todo ese reino, de ese imperio, y ya ustedes saben la orden. Era una orden, un decreto, era la ley de la tierra en ese tiempo,
Y ya ustedes saben lo que pasó. Los hijos de Dios rechazaron eso y prefirieron morir. Entonces, ¿cuál es el contexto de Romanos 13:1? Pues todo el 13:2 está hablando de la conducta, de ser benignos, de ser fervientes, de gozar con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes, asociándose con los humildes. Y entonces ahí viene este consejo, que sometámonos a las autoridades porque ha sido puesta por Dios para hacer el bien. O sea, para proteger de los ladrones, de los asesinos, etcétera, etcétera, no de otra cosa. Y si siguen leyendo, dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resisten. Dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. O sea que si uno está haciendo el bien y uno está honrando el bien, entonces no hay problema. Pero entonces la gente confunde y creen que todas las leyes de los magistrados son buenas. No todas son buenas. Dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Y ahí dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. O sea, en otras palabras, como dice la Escritura, si alguno padece como cristiano, dice, glorifique a Dios. Pero si alguno padece por ser homicida o fornicario o idólatra, pues, ¿cuál es la sorpresa? A ver si me ayudan a encontrar ese pasaje, por favor. ¿Dónde está ese pasaje que dice, pero si alguno padece de esta manera, pues glorifique a Dios? Pero si alguno padece de otra manera, pues no hay ningún mérito. Entonces aquí está hablando de lo mismo, que las autoridades puestas por Dios hay que respetarlas, sí, porque son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo, o sea, al asesino, al ladrón, etc. Aún las leyes de este país se supone que protegen a las viudas, a los huérfanos, a los indefensos, sí, a los de recaso, recursos. Hay leyes protectivas que son evidentes, que fueron diseñadas para, 1 Pedro 4:16, que fueron para proteger a la gente. Entonces aquí, cuando dice la palabra de Dios de que nos sometamos, está hablando someterse a las autoridades, sí, que están buscando el bien y castigando al que hace lo malo. Así que, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Qué significa? Pues si hay leyes donde no tienes que robar, no, pues lógicamente el robo, el asesinato, el abuso infantil y todos son castigados en todos los países. O sea, yo no conozco ningún país donde no tenga una ley que no castigue a un asesino, a un maltratador de niños. O sea, todos los países, desde los rojos hasta los azules y los amarillos y los blancos, pues el que roba, el que asesina, el que estafa, la ley normalmente dice, a no ser que alguien me diga, hey, hay un país donde premia a los que roban los bancos. O sea, uno que roba los bancos, oh, lo premian, mírenlo, un banco, y el gobierno va y lo felicita. O sea, no existe eso. Entonces, hay que interpretar las escrituras entendiendo la intencionalidad del Espíritu de Dios, lo que Dios intentó cuando dejó las escrituras. Está hablando de castigar al que hace lo malo, que hay que estar sujetos no solamente por esta razón del castigo, sino por causa de la conciencia, pues para esto también ustedes pagan tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, en otras palabras, para poder proteger a la viuda, a los que han sido robados, a los que han sido estafados, pues se necesita dinero para proteger a esa gente. No debáis nada a nadie, dice el Señor aquí, el siguiente versículo 8, sino el amarse unos a otros. ¿Se dan cuenta del contexto? Primero el capítulo 12 habla de los deberes cristianos, del ser benignos, de tu conducta en la iglesia y fuera de la iglesia. Luego viene el famoso sométete a la autoridad. Siempre está hablando de la autoridad que tiene leyes que protegen lo que es correcto.
Entonces, por eso en el mismo contexto, capítulo 13 dice, no debas nadie a nadie, porque, o sea, en otras palabras, no estés robando, sino ama el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, esto lo dice en el mismo contexto, el capítulo 13, cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando en el contexto de la ley, y ahí está toda la ley, la resumida en el amar al prójimo. Entonces, hay que interpretar las escrituras correctamente. Y en 1 Pedro 4:6, que alguien me dio dice, a ver, ese no es el versículo que estaba buscando. Pero si alguno padece como cristiano, dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, ese no es el versículo. El versículo que estaba hablando es otra, de que qué mérito tenéis. Pero, a ver, yo es que no quiero usar voy a ver si voy a tener que salir de acá y buscarlo yo. ¿Qué pasa? Que estoy usando mi teléfono para... A ver, si alguien me busca en una concordancia, por favor, que no tengo acceso ahora mismo. A ver... Aleluya. No, esto no es... Bueno, voy a tener que buscarlo en otro momento, hermanos, pero este no es el versículo. Concordancia bíblica. ¿Dónde está la concordancia bíblica? A ver si me ayudan, hermanos. Necesito encontrar ese versículo. Wow. Ok. Parece interesantísimo. 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 2:20. Vamos a ver. No, está hablando cuando dice, mas si alguno padece, creo que está en Corintios, siendo fornicario y lo resiste, pues, ¿cuál es la gracia? Como diciendo, 1 Pedro 3:17.
No, no. Malhechor. Si buscan en la concordancia la palabra malhechor, capaz que la van a encontrar. Creo que eso debe estar en Corintios, hermanos, pero no se me viene a la mente ahora. El punto de la enseñanza la tengo en el corazón, pero lo que no es en los evangelios, hermanos. 6:32, no es una carta del apóstol Pablo. 6:32, que dice: porque si, hermano, eso no es 1 Pedro te dice tampoco. 1 Corintios 5:11 puede ser, a ver. (5:11) Sí. Este también está unido, dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Está bien para unirlo, pero busquen en su concordancia. A ver, vamos a hacer un trabajo. Esa tampoco era, 2 Corintios 1:6. 2 Corintios 1:6. A ver, hermanos, por favor, vamos a hacer una tarea aquí, definitivamente. Yo ahorita no tengo acceso para buscar como quisiera, así que me van a tener que ayudar. ¿Dónde está 1 Pedro 4:15? Me están diciendo eso bastante, a ver. No, es que eso no es primero. Busquen en su concordancia, hermanos, dónde aparece la palabra cristianos. Yo sé que en el libro de los Hechos en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Entonces busquen su concordancia esa palabra cristiano, cristianos en las cartas de Pablo. Ahí está la palabra. Primera Pedro 4:15. A ver. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bueno, gloria a Dios, porque tiene que ver con todo lo que estamos enseñando de sométase a las autoridades, ¿cierto? Entonces, sométase a las autoridades. Y entonces acá está un buen ejemplo, en 1 Pedro 4, no es lo que estaba buscando. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida. O sea, ¿se dan cuenta? Sométase a las autoridades, sométase al gobierno, a las leyes. Está hablando de las autoridades fueron puestas por Dios, sí, pero fueron puestas por Dios para castigar al que hace lo malo. Por eso dice, ustedes cuando son vituperados, perseguidos, alégrense, son bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa. Así que ninguno vaya a padecer o ser perseguido, encarcelado. Por ejemplo, estos hermanos que salieron a predicar el Evangelio y los metieron ahí a la comisaría 3 veces. Entonces yo le digo a ellos, bienaventurados. Entonces los otros religiosos fariseos, no, porque hay que someterse a la ley, hay que ponerse la máscara, hay que ponerse esto, que 6 pies de distancia, que no hay que salir a congregarse, que no se junten. Bueno, ese es el problema de ellos. ¿Tienen miedo? Pues que tengan miedo. O sea, la gente está teniendo miedo de morirse, sí. Se están muriendo, sí. Pero nosotros no somos de aquellos que estamos igual que el mundo, hermanos. O sea que si viene una plaga contra nosotros, tenemos que enfrentarla de cara a cara,
si viene el toro contra nosotros, tenemos que agarrar al toro por los cachos y enfrentarnos a él y reprender y resistir en el nombre de Jesús. Y por supuesto, esperando que ustedes y nosotros tengamos una vida agradable a los ojos de Dios, para que podamos tener una conciencia limpia y poder resistir en el día malo, como dice la palabra, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien nosotros debemos resistir en la fe, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van produciendo en todos sus hermanos en todo el mundo. O sea, cuando el enemigo ataca, parece que la orden sale del reino de las tinieblas para todos los demonios y atacan al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al pueblo de Dios, de una manera, digamos, total, terrestre, en todos los lugares donde estamos, porque parece que el ataque es el mismo. Entonces, estamos hablando aquí el ejemplo práctico de la correcta interpretación de Romanos 13, de que someterse a las leyes de las autoridades, porque fueron puestas por Dios, entre comillas. Y acá está el ejemplo. Cuando son encarcelados, vituperados, pues por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Así que ninguno de ustedes padezca, o sea encarcelado, sea multado como homicida o como ladrón. O sea, ninguno de ustedes sea encarcelado de esa manera o que padezca por ser homicida, ladrón o malhechor, o por chismoso, por entremetido, por entremeterse en lo ajeno. Y acá está el versículo, y tengo que reconocer que el versículo que estaba buscando es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Gracias a todos aquellos que lo encontraron. A ver, 2 Timoteo 2, 9, quiero ver qué dice. 2 Timoteo 2, 9. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, 9? En lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Se dan cuenta? No es que Pablo era malhechor, sino que, pues imagínense, a un hijo de Dios lo encierran, le quitan esto, no le dan de comer, está medio sucio, todo despeinado, no se ha bañado en 2 días, 3 días, y parece un malhechor. Y Pablo dice a modo de malhechor, no es que era un malhechor en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Wow. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, lo que dice, que esta palabra es fiel. ¿Por qué? Porque salió de los labios de nuestro Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El Señor dijo, el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Esa es palabra fiel. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, ahí pueden ver también otra confirmación para destruir ese argumento falso de la forma que interpretan los religiosos fariseos y los doctores de la ley de estos días estas escrituras de que hay que obedecer a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Sí, seguro. No entienden, no comprenden que la palabra de Dios es bendita y que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Entonces sí, el versículo que estaba buscando era 1 de Pedro capítulo 4, verso 6, que dice, perdón, 1 de Pedro, no, ¿dónde está? Dios mío, se me perdió.
¿Dónde está? Ah, yo estaba confundido con el 6, el 16, Dios mío. Ok, entonces dice, así que si sois vituperados, vamos a leerlo desde el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿ok? Así que ninguno padezca como un ladrón, homicida y etcétera. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. No sé si alguien tiene una concordancia y me dice cuál es la traducción de la palabra cristiano en la concordancia Strong, por favor, y que me la coteje con el libro de los Hechos, donde se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, hablando de ese tema, y se les llamó por primera vez a los hermanitos en Antioquía, se les dijo cristianos. A ver, ¿dónde está eso, por favor? En Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. ¿Dónde está eso? ¿Alguien lo tiene? Capítulo 11. 54, 55, 46. Ok, en la concordancia 50, Strong, la número 55, 46, por favor, Marta. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la palabra griega? Cristianos y lo que significa, por favor. A ver si lo puedes leer. Si es la misma. Lo que quiero averiguar es que si la palabra cristianos de 1 de Pedro 4:16 es la misma palabra que se usa en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero saber, hermanos, si esa palabra cristianos de 11:26 es la misma palabra. A ver. Hechos, capítulo 11:26. Es la misma palabra 55:46. Es la misma palabra. Eso es lo que quería saber. Entonces la palabra en Hechos 11:26 es la misma palabra 55:46, cristianos. Ok, ¿qué estamos haciendo acá? Este video se va a borrar, por si acaso, hermano, no se va a quedar mucho rato aquí. Después de esto vamos a borrarlo, así que los que estuvieron, estuvieron. Y los que no estuvieron no van a poder ver todo lo que estamos hablando ahora. Pero en todo caso, me alegro de todos los que han estado presentes ahora en este en vivo improvisado con mi teléfono celular, la primera vez que estoy haciendo esto. Me alegro que hayamos tenido esta oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes se están dando cuenta cómo hay que escudriñar la palabra. Es una enseñanza en sí mismo este video en vivo, porque así es más o menos como yo encuentro la verdad de un punto, de que el Señor te va guiando. El Espíritu de Dios te va inspirando y te va guiando hacia una dirección, o bien para allá, o bien para allá. Te va guiando hacia la verdad que tú estás buscando. Pero en esa dirección que te va guiando, tú tienes que tener herramientas para estar seguro, para tener convicción de que esa es la verdad. Porque la verdad no se va a apartar de las verdades naturales.
la verdad espiritual no se va a alejar de la verdad natural. Va a ir paralela. Entonces, si hay 2 veces que se repite la palabra cristianos, a no ser que haya otra más, y por favor vamos a hacer el ejercicio práctico ahora, si alguien más me puede decir si en el Nuevo Testamento existe la palabra cristianos más de 2 veces, aparte de primera de Pedro 4:16 y de Hechos 11:26. ¿Solamente son esas 2 veces que se repiten o hay otra porción en la escritura donde aparece la palabra cristiano? Si alguien me puede decir 3 veces, me dice que aparece 3 veces. ¿Se dan cuenta? En Hechos 26:28 dice. Vamos a buscarlo. Hechos 26:28. A ver. Muy bien. Enoc, te llevaste tu, ¿cómo se dice? Como cuando mi hija enseñaba a los niños y les daba sus premios de reconocimiento. O no, a no ser que haya alguien que lo haya hecho primero. Hechos 26:28 lo dice y aparece 3 veces. Ahora la pregunta sería si es que es la misma palabra número 55:46. 28:28. No, Hechos 26:28. Quiero que le damos una estrellita. A ver, ¿dónde es la misma palabra? Correcto. Entonces, si es la misma palabra, entonces vamos a ver. Si bien es cierto, se le llama cristiano a cualquier persona. Hasta un demonio literalmente puede aparecerse y disfrazarse. Y se pregunta a la audiencia, y entre ellos el demonio, a ver, ¿cuántos son cristianos? Y pues el demonio feliz levanta la mano también. O sea, si bien es cierto, eso es verdad, si bien es cierto, sí, porque los ministros se disfrazan como ángel de luz. Si eso es verdad, y es verdad que ese término se ha mal usado, se ha desgastado, se ha tergiversado, se ha corrompido, yo diría la palabra más exacta, si se ha corrompido, no significa que la tenemos que desechar necesariamente. O sea, las tinieblas muchas veces agarran un término nuestro y lo manipulan tanto y lo hablan tanto y lo diluyen tanto que ya no tiene ese valor original. Y el valor original tenemos que rescatarlo. El problema está que no es fácil. Entonces dice, vamos a leer los 3 pasajes, en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, interesante. A los discípulos se les llamó cristianos, que viene del griego con raíz Christos, que significa ungido y tiene que ver con el aceite, con la unción. Y luego ahí mismo en Hechos capítulo 28,
26-28, entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir que aquí en Antioquía, en el 11-26, cuando los apóstoles y los discípulos se congregan por un año, pues enseñando, predicando, ministrando, orando, evangelizando, en Antioquía eso se hizo famoso, popular, y llegó con el tiempo a ser conocido, tanto que el rey Agripa usó el término conocido en ese tiempo, que dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que vemos que cuando la iglesia se junta y se compacta, se reúne y se establece un año entero, el apóstol, los discípulos, un año ahí ministrando, reuniéndose, enseñando, o sea, estableciendo el reino de Dios, pero de una manera constante y regular en un lugar específico. Eso produjo un despertar en los gentiles, en la gente mundana, de que había un grupo de gente llamado, lo que nosotros sabemos que es la iglesia verdadera, pero le tuvieron que encontrar un nombre, los cristianos, porque hablaban de Cristo, el ungido, y eran discípulos del ungido, entonces eran los cristianos, porque eran gente ungida. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la verdad de quiénes somos. Somos cristianos. Y yo he escuchado y los comprendo, o sea, y no los juzgo, los entiendo perfectamente, hasta yo mismo lo he dicho, pues yo no soy cristiano, es como para hacer un statement. O sea, en otras palabras, uso una hipérbole, que yo digo algo fuerte, algo que choca, no porque pues sea así, sino porque quiero establecer un punto claro. Pero vayamos ahora a redimir un poco, queremos redimir la palabra cristiano para honrar esa palabra y honrar la verdad acerca de ese término. Somos ungidos, porque eso es lo que significa la palabra cristiano, ungidos. Y nació en Antioquía, tenía que dársele un nombre a ese movimiento, tenía que dársele un nombre a ese grupo de gente que vivía y se comportaba con características peculiares, tenía que dársele un nombre. Y se le encontró ese nombre, los ungidos, los cristianos. Pasó el tiempo, se hizo más conocido, hasta que ese término fue popular al punto que está registrado en Hechos 26, que el mismo Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en primera de Pedro, acuérdense que él estaba en la Babilonia, en Jerusalén, siempre estaba establecido en Jerusalén, que no había salido mucho de ahí. La iglesia de Babilonia, como él mismo la llama, la iglesia que está en Babilonia. Entonces, este varón, Pedro, discípulo importante o ungido importante, un cristiano importante, porque había estado con el Señor, había visto su gloria. Entonces, lo mismo que si alguno padece, dice, como cristiano, o sea, como un ungido, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Y vuelve a aparecer allí Pedro redimiendo la naturaleza de los discípulos. Empezaron a llamarnos cristianos en Antioquía, hasta el punto que los mismos reyes tuvieron que introducir ese término en el lenguaje, en la lengua de toda esta gente, cristianos. Y Pedro mismo acepta
y reconoce y les dice a los discípulos, no se avergüencen de padecer como cristianos. El problema de hoy es que cualquiera se dice ser cristiano y se hace llamar cristiano. Y ustedes saben, el Señor Jesús nunca vino a fundar una religión cristiana. Lo que el Señor vino es a ser cristianos, no a formar una religión cristiana, sino a formar discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El que a mí me recibe, pues al que a vosotros recibe, mejor dicho, a mí me recibe. El que a ustedes les oye, me oye a mí. El que es de la verdad va a oír mi voz. Mis ovejas van a oír mi voz y me van a seguir. Entonces en este momento vamos a restaurar o redimir, se podría decir, en el léxico la palabra cristiano, pero como está tan corrompido ese término, porque se entiende lo que no es, se entiende lo que no es. Vamos a... Ahora también es un problema por la falta de entendimiento y no se presta ahí los espíritus de error para confundir a la gente. Entonces, cristianos viene de Cristo, Cristo es ungido, viene de aceite y tiene que ir con el antiguo pacto, el aceite de la santa unción que era especial y no se podía hacer uno diferente. El mismo Señor dio los ingredientes necesarios y las especias aromáticas para hacer el aceite de la santa unción, que nadie debería atreverse a hacer la mezcla porque la pena era la pena de muerte. Entonces, pero wow, ¿qué es eso? Bueno, es una simbología que Dios quería establecer, que la unción del Santo, la unción del Espíritu de Santo, que es nada más ni nada menos la impartición del Espíritu de Jesucristo sobre las vasijas de barro, no se puede alterar, no se puede falsificar, viene de Dios, es el amor de Dios derramándose como un líquido sobre las vasijas de barro. Es como un aceite que desciende desde el cielo sobre la cabeza de Aarón, corre sobre su barba por sus vestiduras. Así es la unción del Santo, la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cuál debería ser la característica de un verdadero cristiano? Eso, ser una persona con la unción del Santo. Es más, vamos a terminar ya un poco aquí y vamos a ver en Primera de Juan, donde dice en el capítulo 2, verso 27, dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, en el versículo 20 también dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea que en otras palabras, la unción del Santo básicamente es un conocimiento revelado de la verdad. Es el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad, nos hace recordar las palabras del Señor, o sea, nos hace recordar la verdad y nos guía a toda la verdad y también nos muestra lo que ha de venir. Entonces, la unción del Santo es
es la suministración del Espíritu de Jesucristo, como dice en Filipenses 1:19. Así que si nosotros hemos recibido la unción del Santo y el Santo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nosotros también somos vasijas santas. Por eso las cartas de Pablo iban dirigidas a los santos, no a los pecadores. Así que vamos a renovar nuestra mente, si bien es cierto va a costar un poco, porque ya está bien pervertida la palabra por mucha gente y por la humanidad entera, ¿no? Hasta los musulmanes, los indios, los Hare Krishna, los budistas, ¿cómo se dice? Prácticamente se burlan de los cristianos y ahí tienen el ensotanado número uno, ¿no? Que ese es el cristiano número uno prácticamente. O sea, para los ojos del mundo, el cristiano número uno es el tipo hijo de Lucifer, que se pone una sotana blanca y se hace el representante de todos, supuestamente de todos nosotros, los que creemos en Jesucristo, nuestro Señor. Y pues nada más lejos de la verdad, ¿no? Absolutamente, opuestamente, infinitamente opuesto a la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo he escuchado a algunos que odian, yo no soy cristiano, no me llames cristiano. Y yo les entiendo, los comprendo. A mí tampoco me gustaría que me llamen cristiano porque me confunden. Voy a ser como el de la sotana blanca, ni hablar. Como el otro que está viviendo como un demonio, peor. ¿Qué hago? Pues, pero a la misma vez la verdad es la verdad. O sea, el término se pervirtió a través de los años y el día de hoy, en el año que vivimos, está tan pervertido que no nos conviene ser identificados como cristianos. Así que, pues, sugiéranos, a ver, hermanos, cuál sería la definición en el griego entonces, para decirlo en griego por lo menos, de manera que la gente, estamos diciendo lo mismo, pero como es en griego, en la palabra original griega escrita, lo que se escribió en las escrituras de Pablo, pues ya va a sonar diferente, pero al final es lo mismo, la verdad sigue siendo la misma. Así que, ¿cuál sería la palabra griega en su definición intrínseca? La palabra cristiana, que tampoco cristianos, ¿cuál sería? Hijos de Dios, dice allí uno. Pues Santiago, está bien, ese griego está espectacular, pero no vamos a entender. Tenemos que ver la pronunciación. Dice ungidos, atalayas, seguidor de Cristo. Dice cristianos, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la definición de Cristo entonces? Porque Cristo, de ahí vienen los cristianos, o sea, como Él. ¿Qué significa Cristo entonces? Busque la palabra griega Cristo, ¿qué significa? Entonces, significa que ungidos, los del camino. Sí, también era una forma de identificarse. Exacto, Christos es lo que significa Mesías o Meshiach, como se dice, Yahshua Yamashiach. Yo no sé pronunciar el hebreo ni el arameo, hermanos, así que me perdonan. Bueno, entonces vamos a terminar
yo creo que hemos aprendido algo para que sepamos nuestra identidad. La responsabilidad es la misma en el sentido de que tenemos que no solamente tener la unción, sino tenemos que demostrarla. No solamente debemos ser ungidos, sino tenemos que demostrar que lo somos. No solamente es suficiente decir que somos cristianos, porque muchos lo dicen, pero no es suficiente decirlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que probarlo. Así que eso está mejor. Yo voy a dejarlos ahora y me voy a despedir como empecé al principio. Avisé de un día de bautismo en California, el 29 de mayo de este mes, el 29 de este mes, sábado 29 en California. Es un día de bautismo, de reunión, donde vamos a pasar todo el día ahí con la iglesia. Vamos a estar allí, mi esposa y mi hijo Daniel, vamos a estar los tres, Dios mediante, si el Señor lo permite y estamos allí, pues estaremos con la venia de nuestro Señor. Estaremos allí el 29 de mayo, sábado, para ministrar, para establecer ancianos, y ese es el llamado que tenemos. Comuníquese, allí está el teléfono de Abraham Rico, 562-641-6794, para coordinar con él. Y bueno, eso sería todo. Me voy a despedir hasta otro momento. Beatriz dice, deje un momento el video para bajarlo. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Yo había dicho que tengo que sacar esto porque solamente para los que están, ¿no? Así que decían ustedes, ¿lo saco en 1 hora o lo saco ahora? Bien. Ok, hermanos, voy a dejarlo un rato. Así va a ser entonces, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes.